sus congresistas, aunque no compartiera las mismas ideas o la ideología partidaria, pero había un nivel en el Congreso, ¿no? Un nivel altísimo en el Congreso. Yo recuerdo, uno prendía la televisión y se encontraba con un debate, era muy difícil apagarlo porque quedaba cogido, ¿no? Por lo interesante de las posiciones, la elocuencia, las formas, la preparación, la altura, la capacidad, sí, todo. Ética. Efectivamente, ¿no? Hoy día, lamentablemente, estamos entre los robacables, los comepollos, no sé, tantas cosas que están complicados, ¿no? Y las sillas de ruedas que no llegan a sus destinatarios, pese que tendría que haber sido canalizadas con una persona que tiene una sensibilidad especial por sus propias limitaciones, etc. Entonces, efectivamente, la pregunta que dice, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Entonces yo digo, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es dos cosas. Primero, que en eso tenemos que ser conscientes. Nos estamos alejando de Dios, y en la medida que nos alejamos de Dios, nos alejamos del hombre, nos alejamos de nosotros mismos, estábamos cavando nuestra tumba. Esto es importante que los padres de familia se den cuenta. Uno, dos, también pasa otra cosa, que los católicos deben salir de las sacristías de las iglesias. Los católicos no deben tener miedo de expresar su fe católica colaborando en el bien común, poniendo a disposición de esto. Entonces, yo creo que ahora tenemos que tener mucho cuidado con las próximas elecciones, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, se presentan una serie de candidatos, ¿no? Y tenemos que ver, a ver cómo podemos colaborar nosotros también en las listas, ¿no? No digo yo como Iglesia Católica, que no me compete, ¿no? Institucionalmente como Iglesia, pero sí los laicos católicos, ¿no? Permitiéndome una interrupción a usted, monseñor. Imagino que en su larga trayectoria y en su larga preparación, tal vez haya leído usted un libro de Joseph Pieper. Sí, Pieper, sí. No, tengo entendido que es un clásico. Sí, ¿no? Un clásico, sí. Hay una parte en la que a mí me ha ilustrado mucho y que creo que quiero saber su opinión, si es exacto, porque creo que coincide mucho con lo que usted dice, ¿no? A mí, desde que era niño me enseñaron, ¿no?, que a Cristo cuando lo golpearon, Él puso la otra mejilla. Después de haber leído a este autor, este tratadista, él dice, ¿no?, que se ha desvirtuado esto porque la respuesta de Cristo fue cuando lo golpean, no es que poner la otra mejilla, sino le preguntó, ¿por qué me golpeas? Si yo nada te he hecho. Le pregunto esto porque los católicos pensamos que cuando nos atropellan sicarios, congresistas, ministros, jueces, porque los pongo en el mismo nivel, creo, debemos poner la otra cara, ¿no? Nos hacen una injusticia en el Poder Judicial, así será. Sacan una ley absurda en el Congreso, tendrá que ser así. El presidente se desaparece 6 horas del mundo, era para conseguir la visa Schengen. Mentiras. Entonces, todo el tiempo estamos poniendo la otra mejilla, pero si reflexionamos que Cristo no puso la otra mejilla, sino preguntó, cuestionó, ¿por qué me golpea si yo nada he hecho? Creo que es coincidente con lo que usted, monseñor, dice, sí. Católicos, salgamos. Exacto. Sí, vamos a ver. Sin duda, Cristo en el Sermón de la Montaña lo dice, que te bofetea una mejilla, ponle la otra, pero eso evidentemente hay que saber entenderlo, sino como se dice, una interpretación, una aplicación extraliteral, eso se llama fundamentalismo, no es la aplicación correcta. 1, 2, ya lo dijo Marx, la religión es el opio del pueblo, ¿no? ¿Y por qué lo dijo? Porque ciertamente muchas veces pasa eso, y esa religión que es el opio del pueblo no es la religión católica. El que considera la religión o el que usa la religión para vivir adormecido y no comprometerse con la vida temporal, con los asuntos de orden temporal, ese no es católico. No es católico, no tiene el Espíritu Santo, no tiene la fe de Jesucristo. ¿Por qué? Lo dice muy bien el Concilio Vaticano II. O sea, la Iglesia participa, comparte las alegrías y los sufrimientos, los gozos y las esperanzas del mundo. Nosotros vivimos en el mundo. Como Iglesia, institucionalmente no podemos hacer política, porque no es nuestra misión. Así es. Los sacerdotes, los obispos, mucho menos, no podemos, estamos prohibidos por el derecho. Pero los laicos sí, los laicos tienen una obligación moral y espiritual de participar, colaborar con lo que se llama el bien común de la sociedad, ¿no?
Y de hecho, grandes gobernantes, grandes estadistas han sido católicos. Víctor Andrés Belaúnde, José Luis Bustamante y Rivero, gente muy católica que ha abonado tanto en favor del país, ¿no? La democracia cristiana, ¿no?, se formó por gente católica, el ideario de lo que hoy día es el Partido Popular Cristiano, porque ya sabemos que la democracia cristiana se cinde cuando Héctor Cornejo Chávez se va, digamos más bien, se alía con Velasco, etcétera, etcétera, y entonces ya sale, se cinde y Bedoya Reyes. Si uno ve la ideología del Partido Popular Cristiano, es la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que los católicos han tenido una participación y con las deficiencias propias de todo ser humano y con los pecados también, de no pocos, pero sin duda por lo menos teníamos un horizonte, evidentemente las cosas a nivel de familia, a nivel de localidades, las cosas, digamos, iban de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que sí, que esto es muy, muy importante. Yo estoy intentando, ¿no es cierto?, colaborar, animar a los laicos a salir, repito, de sus sacristías y meterse en el día a día de la sociedad, porque de otra manera es muy difícil que nuestro país sea un país viable, ¿no? Ahora, Monseñor, perdón, hijita querida, pero nos van a decapitar acá si es que no vamos a una pausa. Al regreso de la pausa, tú inicias. Y con ustedes, amigos televidentes, tengo que ir a una pequeña pausa y en instantes estoy con ustedes. Vamos a bajar un poco vamos a enfriar los radiadores y en instantes estoy con ustedes. Permiso. Amigos televidentes, de regreso con ustedes en la grata compañía de Monseñor Javier del Río Alba, arzobispo de Arequipa, con quien venimos haciendo un programa que lo hemos denominado ¿Qué nos pasa? ¿No? Monseñor, antes de ir a la pausa, la interrumpí a esta linda señorita que creo que tenían ahí una... Sí, Federico, tú nos invocaste a enfriar los radiadores, pero que creo que con esta pregunta se van a encender de nuevo. Porque Monseñor hace un momento nos mencionaba acerca de un proyecto que tiene para hacer en la catedral, que no sé si es una cachetada en la otra mejilla o una ignominia, según ustedes han mencionado. ¿Nos puede explicar de qué consiste, en qué se trata, por favor? Bueno, sí hemos sabido por los medios de que se ha hecho un concurso, ¿no?, para modificar lo que es el centro histórico, y una de las propuestas que está presentada y que eventualmente habría cierto interés en llevarla adelante, por ejemplo, es modificar la Plaza de Armas, ¿no?, modificarla totalmente, empezando desde quitar las rejas de la catedral y hacer el atrio de la catedral, unirlo a todo el conjunto de la Plaza de Armas, haciendo una especie de explanada, trasladar los jardines a la parte de al frente, es decir, hacia el local de la municipalidad, en fin. Entonces, claro, ciertamente uno dice, pero vamos a ver, ¿quién ha preparado este proyecto? Con todo el respeto que se merecen los seres humanos, pero digo, ¿quién ha preparado este proyecto? Primera cosa, pensando disponer de las rejas de la catedral que son patrimonio de la iglesia, son propiedad, eso es propiedad privada. Uno, dos, si ya sabemos que hay una ola de delincuencia, de asaltos, etcétera, etcétera, quitar las rejas a la catedral significa dejar la catedral totalmente vulnerable ante objetos de valor litúrgico y de valor histórico y material, objetos invalorables, que tienen un valor enorme material, como son las custodias, etcétera, las coronas, etcétera, etcétera, que están en el Museo de la Catedral. Entonces uno dice, y luego, por otro lado, el atrio forma parte, por eso el problema de fe, ¿no? La verdad es un problema muy grave de fe. Yo estoy seguro que la persona que ha preparado este proyecto no tiene idea de lo que es la fe católica, no tiene idea de lo que es el cristianismo. ¿Por qué? Porque el atrio de la catedral forma parte del recinto religioso, y desaparecer el atrio
es decir, diluirlo, integrándolo a una explanada de sabe Dios qué cosa, para que recen poesías, para no sé qué cosa. O sea, significa que no se tiene idea de lo que es la fe católica. Ahora, una cosa, Arequipa es católica. Arequipa es católica. Hemos tenido la clausura del año de la fe el domingo en el Estadio de la UNSA. Yo no sé cuánta gente entra en el Estadio de la UNSA. Hasta 60.000. Pues mire, yo le digo, y se pueden ver las fotos, Oriente y Occidente no cabía una aguja, un alfiler. Oriente y Occidente llenos. Norte al 98%. Y sur, pese a que el estrado estaba dando la espalda a sur y estaba cerrado hacia sur, sur tenía cerca del 40%. ¿Cuánta gente hay? He leído en los diarios 30.000, yo creo que mucho más, según la capacidad estadio, por mucho más está en la fotografía, ¿no? Entonces digo, ¿qué significa? Si hemos tenido, vamos a poner 40.000 personas en el Estadio de la UNSA el domingo, de Arequipa, si la ciudad de Arequipa tiene, ¿cuántos? 800.000 habitantes, más o menos la ciudad. 1.300.000. La ciudad me refiero, la ciudad. O sea, la ciudad. No estoy yendo hasta... No, la provincia tiene. Monseñor, la ciudad a la actualidad está en 1.300.000. La región... No, la región es otra cosa. Está en 1.500.000. Yo digo la provincia, sino la ciudad. No estoy hablando de Quequeña, de No. Solamente yo estoy hablando de Arequipa, Atiabaya, Jesús, Mariano Melgar, Caima. O sea, la gran Arequipa, todos ellos 1.300.000. aproximadamente. Pero fíjense, si de 1.300.000 hemos tenido 40.000 personas, ¿qué significa eso? Significa que de cada 30 arequipeños, uno ha estado ahí. Y ahora, muy importante. Y ahora algo más, monseñor, y le hablo por mi madre. Ella se quedó con mucha pena de ir, pero por su edad no podía ir sola. Exacto. Entonces, sí. Ella y muchas personas más han dicho, qué pena, pero yo no estoy en capacidad. Y también da temor, ¿no? De que haya cualquier acto de algún loco que haga esas cosas. Pero, perdón que lo he interrumpido, monseñor. Pero le quería decir eso, ¿no? O sea, fíjese, o sea, Arequipa es católica, porque en el fondo ya han estado de cada 30, cada 40, un arequipeño. Muchos no han podido ir por edad, por distintas circunstancias. Otros no han podido entrar porque ya estaban a tope las tribunas, se tenían que retirar. Otros hemos puesto facilidad, lo hemos pasado por internet y lo hemos avisado. Entonces mucha gente ha dicho, prefiero verlo en mi casa. Entonces, es interesante esto, ¿no? Y yo creo que aquí esto tenemos que darnos cuenta. Arequipa es católica y Arequipa ha aportado mucho a la vida del Perú desde su identidad católica. Y a mí realmente me preocupa mucho que nuestra identidad se quiera diluir importando moldes extranjeros vacíos de contenidos reales que no han funcionado en otros lugares y que aquí perdamos esta riqueza nuestra, que realmente un orgullo, digo yo, de ser arequipeños, ¿no? Son un orgullo de nuestra identidad arequipeña y que la perdamos por nada, o sea, por vacío, ¿no? Y yo considero, monseñor, no solo el absurdo de los absurdos a quien haya concebido eso, yo más bien me permitiría, salvo mejor parecer, que deberían enrejar todo el perímetro de lo que es Santa Catalina, porque el día que el Perú sea primer mundo y que sus autoridades correspondan al primer mundo, ahí podremos tener ciudades como las europeas, que son primer mundo. Pero mientras que acá, Santa Catalina, donde tenemos una beata arequipeña, sea letrina, urinario, para quienes no me entienden, todos los fines de semana o todos los días, me pregunto yo, ¿qué pasaría en la catedral? Estoy seguro que toda la gente que está en las gradas de la Tercera Orden, la iglesia de San Francisco, tendríamos trencitas, hippies, gitanos, marihuaneros, coqueros, congresistas, ministros y todos ahí metidos. Entonces, sería una ignominia, como usted dice, Monseñor. Uno, ahí yo creo que usted va a tener tranquilidad mientras esté la doctora Teresa en el Ministerio de Cultura, porque nadie puede tocar eso, porque eso es un monumento cultural, patrimonio de la humanidad. Pero siempre hay locos y que hacen locuras y estamos de acuerdo a eso. Sí, perdón, y sobre este tema, otro punto más, además, que es importante, que yo la verdad es que no me entra, yo he estado razonando mucho y digo, no entiendo cómo se puede plantear esto.
En estas grandes ciudades lo que conviene es desconcentrar, descentralizar. Así O es. sea, nosotros una plaza de armas bellísima, y nuestra plaza de armas es una belleza y es memoria histórica. Entonces, ¿cómo voy a deformar, casi destruir la plaza de armas para hacer otra cosa? Y convertir la plaza de armas en qué? En una plaza de un pueblito. No, o sea, las grandes ciudades necesitan, me parece muy bien, lugares para descansar bajo la sombra de un árbol, para leer, para cantar poesía, todo me parece estupendo citar poesía. En los barrios donde vive la gente, ahí tenemos que ir, no traer a todos al centro histórico, es totalmente absurdo, ¿no? Así que, pero bueno, estamos en manos, yo no sé quién ha hecho el proyecto, con todo el respeto que se merece profesionalmente, porque digo, aquí quien quiera que se ha metido la pata, ¿no? Y yo espero que no vaya adelante ese proyecto. Espero, ¿no? y yo creo que vamos a contar con la ayuda de la doctora Rosario del Ministerio de Cultura, que yo dudo que lo permita, y desde ya tiene esta